Si lo dices, suena como si fuese un hombre acerca de su pareja, porque bueno, ciertamente las mujeres nos decepcionamos si no nos escuchan y es una razón para desencantarnos de una relación de pareja. Pero no, esta frase es de un padre acerca de su hija adolescente. Una chica de 15 años, papá y mamá divorciados desde que ella está pequeña, que viene a consulta la hija por otros temas de inseguridad, de dependencia, de dificultades para interactuar con la gente, de hacer nuevas relaciones y de tener las dificultades para andar sola por el mundo en este periodo de transición que es la adolescencia para la preparación a la vida adulta. Yo creo que antes de empezar a hablar de qué representa esta frase en una dinámica familiar, es necesario definir el concepto de familia, por lo menos desde lo psicológico, porque es un concepto que ha cambiado más recientemente y podemos hablar de modelos de familia, ¿sí? Y no ya esa imagen universal de la familia nuclear. Para nosotros en psicología, la familia tiene que ver más con un sistema de relaciones, de interacciones entre los miembros que la componen y la calidad además de esas relaciones entre todos los miembros que la componen. Básicamente, como sistema, la familia tiene una función muy importante que es la de brindar los cuidados, en este caso a los niños y a las niñas, que son los más vulnerables, donde cada quien además tiene un rol asignado o que toma la persona, muchas veces de forma inconsciente, pero donde cada quien tiene algo que hacer dentro de ese sistema que se llama familia, donde se establecen además los primeros vínculos afectivos desde los padres a los hijos y luego entre esos hijos, hijas y cualquier otro miembro de la familia que conforme el grupo. La función, digamos, de la familia es ser ese centro donde se establecen las normas, donde se empiezan a transmitir los valores y otro tipo de información que vamos a necesitar para nuestro desarrollo y donde además están estas personas adultas que son las que van a ir dando las pautas de comportamiento en las diferentes etapas de la vida de los seres humanos. Una cosa importante además de este sistema que llamamos familia, que hay que tener en cuenta, es que pasa por una serie de etapas, ¿sí? Y dentro de esas etapas hay una que es la más importante, que es la de maduración, que tiene que ver con este paso o la llegada de hijos e hijas a la vida adulta. Por eso es que es tan importante que en la adolescencia esto sea la preparación para entrar ya a esta mayoría de edad, independientemente de lo que establezcan los países legalmente, pero de lo que se está hablando en la etapa de maduración es que los hijos e hijas se van a ir hacia la vida, hacia el mundo, para buscar su propio camino. Y para ello entonces se van con toda esta serie de herramientas, de orientaciones, de esta información que vamos adquiriendo a lo largo de nuestro desarrollo para lograr entonces la independencia y en el futuro hacer la propia familia. Yo de una vez voy a aprovechar para invitarte a que pases por mi página web, laculpaestuya.com, con esta serie de audioayudas, las que tienen que ver con el tema familia, particularmente la número 1, la familia no lo es todo, donde allí te explico mejor todas las etapas por las que pasa la familia, entendiendo que es un sistema que tiene un principio y un final. Es decir, que en algún punto la familia también va a desaparecer, por lo menos la familia inicial nuclear de donde cada una de nosotras viene. ¿Qué quiero yo abordar en este episodio? Que es tan importante esta frase que me dijo el papá en consulta junto con todos los miembros de la familia y el impacto que eso tiene para los seres humanos. Fíjate, hay algo relevante en esto que implica ser mamá o ser papá, ¿ok? Ambos son los encargados de gestionar la vida emocional de los hijos y de las hijas.
¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa capacidad cuando nacemos y no la tenemos además durante una gran parte del desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, es una tarea del papá y de la mamá generar, administrar, fomentar los vínculos entre cada uno de los miembros de la familia, con ellos como figuras de autoridad y con otras personas, llámese hermanos, hermanas, tíos, abuelas, vecinos, etcétera. Pero son ellos los que se encargan de esta gestión emocional mediante las relaciones de apego. ¿Sí? Toda relación humana requiere que haya algún grado de apego para poder generar vínculos. Pero el apego que tenemos con la madre y con el padre son diferentes. Lo que hemos observado en el comportamiento humano, por supuesto, es que esta gestión debe comenzar prácticamente desde que llegamos a este mundo. Con la madre, lo que hay en un principio es una relación simbiótica. ¿Por qué? Porque crecemos dentro del vientre materno y una vez que llegamos al mundo, significa que viene una primera separación de la madre cuando se corta el cordón umbilical. Pero digamos que es la madre la que está más abocada a los cuidados en un principio porque es la que da la leche materna, porque es la que tiene la cercanía por el hecho de que tiene que alimentar, ¿sí? Porque es la que tuvo a ese bebé o esa bebé en su vientre, por lo tanto, el tipo de apego va a ser completamente diferente con respecto al padre. Pero esta relación o este vínculo con la madre en algún punto también tiene que cambiar. Y ahí es donde entra justamente el padre. Se espera que el padre sea el encargado de separar a la madre de su bebé, pero no separarlos por el hecho de que es un acto malévolo y no deben estar juntos. Lo hace porque es necesario que la madre también tenga nuevamente su espacio y vuelva también a su vida de adulta, pero como es la que se encarga más de la crianza de lo que es dentro del hogar, el padre es el encargado de llevarse a ese bebé o a esa bebé hacia el mundo, mostrando otras cosas que las mujeres no suelen hacer. Romper esa simbiosis tiene como objetivo entonces que el padre se encargue de llevar a ese niño o a esa niña hacia afuera a través de ciertas acciones que además involucran la fuerza física del padre, por ejemplo, o ese tono de voz grave que tienen los hombres, tiene un impacto completamente diferente en la psique de los seres humanos, ¿sí? Cuando el papá carga, lanza al aire, te carga con tanta facilidad, te pone a volar. Ese tipo de acciones que pueden hacer los hombres con su fuerza física son, digamos, los primeros espacios donde nos estamos moviendo separados de la madre. Por supuesto, además, muchas veces son los papás los que tienen ese rol protector, vamos a decirlo así, y que puede llevar al niño o a la niña a otros espacios con cierta facilidad y cierta comodidad. Entonces, esa tarea, digamos, de separación le corresponde a la madre porque tiene que permitir que haya esa separación, pero también le corresponde al padre por el hecho de que se encarga de mostrarle al mundo a sus propios hijos e hijas, ¿sí? De allí el por qué muchas veces la ausencia de un padre puede generar toda una serie de conflictos internos, inconscientes, de carencia, de falta, de fuerza o de poca fuerza en la vida, porque, bueno, de alguna manera los hombres tienen esta característica que ayuda muchísimo a que podamos tener esta integralidad entre lo que es el afecto, la nutrición y el cuidado de la madre y lo que es salir al mundo y enfrentar otro tipo de problemas fuera de la casa, fuera del hogar, con el acompañamiento del padre. Pero los padres, los hombres, como cualquier ser humano, también tienen su historia de carencias afectivas que pueden impactar en las relaciones, sobre todo con las hijas, porque ya hemos visto claramente o se ve con cierta claridad en las relaciones familiares que la relación de los padres con los hijos es diferente a la de las hijas y viceversa, ¿no? En la mayoría de los casos.
Lo que nosotros entonces vemos cuando un padre está muy carente, y la frase que dijo este papá me parece muy significativa por admitir un sentimiento como es el miedo, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que como ser humano probablemente desde lo inconsciente estará haciendo que su propia hija sea la que asuma la carga de llevarlo o cuidarlo, pero desde el punto de vista emocional, ¿sí? También lo vemos en muchas dinámicas familiares cuando un padre o una madre hace que un hijo o una hija sean quienes se encarguen de este cuidado, de la atención, de la compañía de la persona adulta. Lo que pasa es que poner esa carga, sea consciente o inconscientemente, va a generar desórdenes dentro del entorno familiar, que ya te lo había comentado en el episodio anterior precisamente, ¿no? Los desórdenes dentro de las interacciones familiares tienen que ver por el hecho de que si una persona ocupa el lugar de otra, sea por elección, sea porque es asignado, ¿ok? Esto va a generar entonces una serie de problemas dentro de la dinámica familiar, pero sobre todo en la psique de la persona que está viviendo una experiencia que probablemente no le corresponde vivir. Lo que pasa es que en la mente infantil, ¿verdad? Se va a asumir esa tarea que no necesariamente está explícita directamente con las palabras, sino por las actitudes, por los comportamientos, por la forma de hablar con ese hijo o esa hija, el tono emocional con el que está hablando, que la lleva a asumir esa tarea por el hecho de que también siente miedo a no tener a su papá o a su mamá cerca, a no tenerlos disponibles para ellos, a perder ese afecto, ¿sí? Y por lo tanto, entonces va a ser lo que nosotros llamaríamos una buena hija o un buen hijo, atendiendo la solicitud de ese papá que está esperando que su hija sea quien se encargue de gestionarle o tranquilizarle desde el punto de vista emocional. Entonces, ¿qué le pasa a una niña o un niño que se ve en esta situación familiar? Evidentemente esto va a generar una gran cantidad de sentimientos encontrados como la angustia, el vacío, la duda, la sensación de incompetencia, porque imagínate cómo un niño o una niña se va a hacer cargo de una persona adulta si ni siquiera es capaz de entender su propia vida emocional. Entonces, esto hace que finalmente cuando los hijos crezcan, se sientan además autoexigidos o de alguna manera por miedo a perder a los padres, entonces se aíslan del mundo y se quedan apegados a la familia y no terminan de crecer. No pueden crecer porque básicamente están en una tarea de cuidar la emocionalidad del padre o de la madre, por lo tanto ni siquiera está viviendo probablemente parte de su vida como niña, como adolescente y bueno, como adulta pues va a ser mucho más complicado después. Pero además quiero comentarte algo, un inciso aquí importante en lo que tiene que ver con los roles de género, y es este aprendizaje entonces que se termina haciendo, ¿verdad? De que nosotras las mujeres somos las encargadas de cuidar, administrar, gestionar, llevar inclusive la vida emocional hasta del padre o de la madre, ¿sí? Esto, a pesar de que está fomentado más por la cultura y por la sociedad, es un aprendizaje desde lo inconsciente, desde la dinámica de la relación, que creemos que esa es nuestra tarea o ciertas personas están esperando que hagamos esa tarea. Entonces así es como se va aprendiendo este rol además de que las mujeres somos cuidadoras, pero por otro lado significa que terminamos viendo a los hombres como incompetentes, como inútiles a veces, como inseguros, que no es del todo incierto, porque al final una niña o un niño puede percibir todas estas emociones o todas estas cualidades de las personas adultas, solo que no le puede poner un nombre, pero lo percibe. Y en la medida en que vamos creciendo, entonces entendemos que esa persona que es mamá o es papá, pues nos necesita
y no terminamos entonces de salir del el núcleo familiar para hacer nuestra vida, o si lo hacemos porque la situación nos obliga después a eso, ¿verdad? En la juventud temprana empiezan a aparecer muchos problemas de ansiedad, de inseguridad personal, de fracasos en los estudios, en el trabajo, en las relaciones, etcétera, debido a esta historia con papá y mamá desde el principio. ¿Qué pretendo yo con esta charla que te estoy dando acerca del rol de ser papá? Y ojo, porque todo esto siempre va a aplicar a padres y madres, pero particularmente a los padres como hombres. La primera cosa importante es que escuchar a tus hijos e hijas no es opcional. Esa es una tarea de ser papá o de ser mamá. Es la única manera de que conozcas a tus hijos, de que sepas cómo están pensando, de que comprendas qué necesitan a la hora de solucionar problemas emocionales, interpersonales, operativos, cotidianos, etcétera. Y por lo tanto es una obligación estar allí para escuchar. Si lo decimos o lo interpretamos como este papá, básicamente pareciera un chantaje emocional. Te voy a escuchar para que no me dejes solo, no perderte como hija cuidadora, y no porque realmente es mi tarea, mi obligación como papá estar allí disponible yo emocionalmente para ti y escucharte a ti para orientarte, guiarte, acompañarte, enseñarte. Por otra parte, también la gente termina sintiendo o creyendo que te debo entonces a ti, papá, un montón de cosas porque estuviste ahí para mí, porque me escuchaste y me comprendiste, ¿sí? Entonces estoy como en deuda contigo, entonces tengo que estar ahí para ti, cuando ya te había comentado anteriormente que la jerarquía que existe en las relaciones entre padres e hijos no es recíproca, porque es una tarea de los adultos y de las adultas dar, entregar a ese hijo o esa hija para que en su vida adulta también haga lo mismo con sus hijos e hijas, ¿sí? Ese es el sentido de transmitir para mí esta información. Por otra parte, hay que tener en cuenta también que la tarea más importante de papá y mamá es reforzar la autonomía, la independencia de ese niño o de esa niña, porque la estoy preparando, ¿verdad? Desde mi rol como adulta para la vida. Y como eso es un proceso que comienza desde el día en que nacemos, entonces mi trabajo como mamá, como papá, es ayudarte, animarte, establecer las condiciones, las situaciones para que tú seas una persona independiente, autónoma, feliz, segura de ti misma o de ti mismo, y puedas hacer tu vida en la adultez con libertad, con placer y con mucha sanidad, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros tenemos ya como personas adultas empezar a reflexionar, ¿verdad? Seas o no seas un papá en este momento, si tú realmente eres una persona independiente desde lo emocional, si tú realmente te sientes seguro de estar en esta vida, si te sientes capaz de enfrentar la vida, porque tú vas a ser el modelo más importante para ese niño o esa niña de para qué estamos nosotros aquí en esta vida. Por lo tanto, es una tarea de los adultos ser personas independientes, personas seguras, personas dispuestas también a aprender, pero desde la seguridad de lo que representa ser el padre o la madre, que aquí es donde viene el otro tema importante, porque en esta dinámica familiar además, una de las cosas que hacía que esta adolescente fuese tan insegura es que jamás había recibido un no, y es que no había unos lineamientos claros. Papá es una autoridad junto con la madre en condiciones de igualdad. La palabra autoridad, ¿qué significa? ¿A qué nos lleva? A ser el autor o autora. ¿De qué? De esto que vamos a llamar familia y de cómo quiero yo que sea la vida de mi hijo o de mi hija. Por lo tanto, yo como figura de autoridad soy la que decide las normas, los lineamientos, los valores,
la manera como se van a hacer ciertas cosas dentro de la convivencia familiar y hacia lo social, hacia lo exterior. Entonces, si tú eres la figura de autoridad, tú tienes todo el poder, pero también tienes toda la responsabilidad, ¿sí? Si entonces los hijos están en el rol equivocado y quien decide es el hijo o es la hija, entonces, por supuesto, eso no puede terminar bien. Pero que quede claro que ser papá o mamá dentro de esa jerarquía implica tú eres la figura de autoridad, tú eres la que decide cómo se van a hacer las cosas y por lo tanto eres la responsable más importante de las consecuencias de esas decisiones o de esas acciones. Dicho todo esto, entonces, ¿qué quiero yo que te lleves de este episodio? La primera cosa importante, una pregunta que yo creo que hay que hacerse, sobre todo en estos momentos de la historia de la humanidad. ¿Tú decidiste traer un hijo o una hija al mundo y cuidarla, entre comillas, para que te cuiden? Vas a hacer todo para que no haya desapego, para no impulsar a tu hija o a tu hijo hacia el mundo, con tal de garantizar tu compañía y que te cuiden a ti en el futuro. Si esa respuesta es positiva, entonces esta dinámica familiar de por sí yo la llamaría disfuncional. Porque esto no es una transacción ni es una inversión a largo plazo para que te cuiden en el futuro o para que tú te sientas querido o para que tú no te sientas solito en el futuro cuando llegues a la vejez y no puedas hacer ciertas cosas o pierdas ciertas capacidades. ¿Ok? Entonces, yo voy a dejarte eso ahí en la reflexión porque me parece importante. No quiero cerrar este episodio sin dejarte una frase que para mí debería estar tatuada en la mente de todos los seres humanos, porque tenemos la capacidad de reproducirnos, pero que hay que tener muy presente en la tarea de ser padre o de ser madre, porque el sentido para mí tiene que ver con esto. La tarea de los padres siempre va a ser impulsar hacia la vida. Por lo tanto, son los adultos los que tienen que promover el desapego de esos hijos, de esas hijas, para dárselos al mundo, regalárselos al mundo y que cada quien también sea dueño de su propia vida para hacer lo que quiera con ella. Por lo tanto, esa frase resume para mí el sentido de toda esta tarea paternal-maternal. Es de la autora Susan Forward, psicóloga norteamericana, especializada en temas de violencia intrafamiliar y todo lo que tiene que ver con el psicotrauma por la violencia familiar. Y dice así: el amor de los padres es el único que tiene como objetivo final la separación. Ahí te la dejo.